Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Cumbre de las Américas y en esta ocasión vamos a conversar con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, quien ha sido una de las organizaciones vitales para que se entienda en materia internacional lo que ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos acá en la Cumbre de las Américas. Primero consultarle, uno de los grandes temas en la Cumbre de las Américas es justamente el problema humanitario que existe en Venezuela. Ustedes lo han denunciado muy claramente. ¿Qué se puede hacer en esta materia si el gobierno de Nicolás Maduro sigue negando esta ayuda? Creo que hay mucho más por hacer y aquí hay una oportunidad para que las principales democracias de este continente puedan hacer un planteamiento colectivo y categórico, denunciando esa crisis interna que tiene hoy día sumido al pueblo de Venezuela a una falta de no solo alimentos básicos, sino también medicinas, vacunas, cuestiones básicas que afectan especialmente a los más vulnerables. Es indignante que el régimen cívico-militar que gobierna Venezuela insista en que esta realidad no existe, que esto es una ficción y que está todo bien en Venezuela. Yo creo que si las democracias latinoamericanas se unen en cuanto a no solo la denuncia de esta situación, sino un plan concreto de apoyo a través de organismos no gubernamentales, apoyo que pueda llegar con la colaboración de las iglesias y otros sectores humanitarios en Venezuela, para que pueda llegar esa ayuda a los sectores más pobres que están expuestos a esta crisis. Y al mismo tiempo una ayuda que ayude a los que pueda apoyar a los venezolanos que están en el exilio, que están hoy día viviendo en condiciones muy duras en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y otros que están tratando de salir adelante en países donde han sido debidamente acogidos. Creo que hay una responsabilidad colectiva. Obviamente que la responsabilidad única y principal por la crisis por la que atraviesa y el descalabro económico y en materia de seguridad pública, por la crisis que enfrenta Venezuela, recae en los hombros de Maduro y su régimen. Un régimen que hoy día es virtualmente una dictadura cívico-militar en el siglo XXI, similar a los regímenes dictatoriales que sufrimos en otras épocas, felizmente superadas en el resto de la región. Ojalá que ese planteamiento se dé, ojalá que también se reafirme a nivel de los jefes de Estado el desconocimiento y el rechazo a un proceso electoral fraudulento, el 20 de mayo, que ha sido planificado calculadamente por el régimen para conseguir que Maduro se pueda perpetuar en el poder por otros 6 años, y ojalá también que esta reunión reafirme el valor que tiene la participación de la Asamblea Legislativa, único órgano democráticamente legítimo en Venezuela, que cualquier ley, cualquier medida que haya sido aprobada o cualquier elección que haya sido convocada sin la autorización, sin la participación de la Asamblea Legislativa, no tiene el reconocimiento de las democracias de este continente y tampoco de las democracias de otras regiones del mundo. Yo creo que la única manera de conseguir mejorías en Venezuela es incrementando la presión internacional, especialmente las sanciones a los mafiosos, las sanciones con el congelamiento de visas, el congelamiento de sus bienes mal habidos, como lo está haciendo la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y se ha sumado recientemente Panamá. ¿Cree que otros países latinoamericanos se puedan sumar? Yo creo que sí, y yo creo y espero
que se coordine un mecanismo regional que permita incrementar esas sanciones. Hablando de materia de derechos humanos, justamente en uno de los últimos informes de Human Rights Watch se hablaba ya del tema de torturas, ya con los estándares internacionales que corresponden. ¿Hay maneras de que en el futuro, a pesar de que los lapsos son un poco más lentos en esta materia, haya un enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, por torturas a todas estas autoridades de Venezuela? Eso va a depender de lo que logre establecer la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía abrió una investigación preliminar recientemente contra el régimen de Maduro, al igual que contra el régimen de Filipinas. Recordemos que cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide abrir una investigación de esta naturaleza, se está anunciando la posibilidad que miembros, autoridades, los máximos responsables, tanto civiles, militares como del Poder Judicial, puedan responder individualmente con sanciones penales por su conducta. Y ya veremos qué es lo que se logra establecer por parte de la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando estrechamente con la Corte Penal Internacional desde hace ya un tiempo y lo seguiremos haciendo. Ustedes que conocen esta materia internacional, ¿creen que este tipo de crímenes y las torturas existen en Venezuela? Pero por supuesto, nosotros hemos documentado numerosos casos que muestran un patrón de conducta, un modus operandi, que muestran una coordinación y que este tipo de prácticas, de tratos crueles, inhumanos, de torturas, de detenciones arbitrarias sin que exista amparo judicial, no son casos aislados ni son accidentes, hacen parte de una política. Queríamos justamente también destacar el trabajo que ustedes hacen diariamente. ¿Cuán difícil es trabajar hoy en día en Venezuela? ¿Cómo hacen para poder tener estos datos tan precisos y que esas denuncias puedan llegar a sus manos y se conozcan ante el mundo? Nosotros tratamos a Venezuela como tratamos a estados africanos o del Medio Oriente que están sumidos en conflictos armados internos. Y eso implica que seguimos fiscalizando la situación en el país en tiempo real y con presencia nuestra permanente. Yo no puedo ingresar a Venezuela desde mi expulsión en el 2008, pero nuestra organización tiene la capacidad y las condiciones para hacer investigaciones en derechos humanos, en Siria, en Libia, en Pakistán, en el Congo, en Sudán, de tal modo que el que a mí me impidan las autoridades de Venezuela ingresar al país, eso no nos detiene, no nos frena en relación con nuestro deber, que es investigar en el terreno lo que está ocurriendo tanto desde el punto de vista de derechos o violaciones a los derechos civiles y políticos, como también en relación con la crisis humanitaria que están enfrentando sectores, especialmente los más vulnerables en Venezuela. Por último, ¿cómo interpreta el discurso del vicepresidente Mike Pence, donde dice es hora de hacer más y adicionalmente que haya llegado a Perú y directamente se haya reunido con dirigentes venezolanos y diputados de la Asamblea? Mire, no es solo el vicepresidente de los Estados Unidos, hay varios jefes de Estado latinoamericanos que han podido también reunirse con delegaciones de la oposición de Venezuela. Eso es muy importante. Hace poco pudimos presenciar cómo una importante delegación se reunió con el presidente Macron en Francia, al igual que lo han hecho con la jefe de Estado Angela Merkel en Alemania. Creo que hoy día se conoce mucho más y mucho mejor la cruda realidad que sufre el pueblo de Venezuela por cuenta de una dictadura, de una tiranía que se aferra al poder a cualquier precio.
Y seguramente se conoce más gracias a la labor de Human Rights Watch. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era el director para las Américas, José Miguel Vivancos, quien ha sido una de las organizaciones que más ha apoyado en estas denuncias reiteradas de violaciones de derechos humanos en el país. Nosotros en breve volveremos a establecer un nuevo contacto en vivo para BPI TV.